A todos, buenas noches. A nombre de la Asociación Peruano-China, les damos las gracias por conectarse a nuestra videoconferencia Biometría como tecnología de punta, que estará a cargo de Jean-Paul Che-Piu Palau. Les voy a contar un poco sobre Jean-Paul. Jean-Paul es CEO y fundador de Conteo.com, que es una plataforma de servicios biométricos. Es fundador de empresas de tecnología, publicidad y marketing digital, diseño de productos y comercio electrónico desde 1999. Es autor del libro Advertere.com 2000 sobre publicidad en Internet. Ha estudiado publicidad, microfinanzas e innovación. También es fundador y miembro del directorio del fondo de inversión ASDF Network en 2015 y ha recibido reconocimientos del Banco Interamericano de Desarrollo, Mastercard, OEA, entre otros. Nuevamente queremos darle las gracias a la Asociación Peruano-China por brindar este espacio para el desarrollo profesional de nuestros seguidores y nuestra comunidad. Les cuento un poquito la metodología de esta conferencia. Los dejo en unos minutos, en unos segundos con Jean-Paul, pero la ronda de preguntas las hacemos al final, las pueden dejar a los que nos están siguiendo en Facebook, en la caja de comentarios, y los que están en el Zoom, en la caja de abajo de preguntas y respuestas. Sin nada más que decirles, los dejo con Jean-Paul. Jean-Paul, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Alberto, por la invitación y también a los buenos oficios de María Funk, quienes me invitaron pues, para ser parte de esta secuencia de seminarios que está impulsando la asociación y, por supuesto, pues muy contento de estar aquí y sobre todo poder compartir este tema relacionado con la tecnología, que es algo que me apasiona muchísimo. Parte de esta presentación pues tiene que ver con todo lo que está pasando en este momento en nuestras vidas, ¿no? Y es que dentro de todo, como que uno se pone a pensar en las cosas buenas que habían antes. Y eso que había antes como que lo empezamos como a añorar, ¿no? La posibilidad de salir, de irse a un concierto, pues de viajar, de encontrarse con los amigos, ¿no? Y una de las cosas que yo me he encontrado estos últimos semanas es que de alguna manera todos queremos que todo sea como antes. Y en esta línea y en este proceso pues de la nueva normalidad que se nos presenta, pues una de las respuestas que podemos encontrar es en la tecnología, específicamente en el tema de la biometría. Pero ¿qué es la biometría específicamente? ¿Cómo funciona y por qué es tan importante? Son aspectos que en esta presentación pues voy a contarles desde mi punto de vista, dirigiendo una compañía que a través de una plataforma de videoanalítica podemos encontrar, digamos, soluciones tecnológicas a problemas de negocios, a problemas que se están presentando en esta coyuntura. La biometría específicamente es una ciencia y es una combinación de tecnologías que se enfocan en la medición y el análisis de los datos biológicos. ¿Cuáles son esos datos biológicos? Pues las huellas dactilares, por ejemplo, la retina, el iris de los ojos o los patrones faciales o de voz. Un ejemplo de lo que puede ser la aplicación de la biometría es la evolución que hemos tenido en el tema del acceso, digamos, a través de una contraseña a nuestro celular. Al principio, pues, ingresábamos unos números y ¡chan!, nos activábamos. Luego comenzaron otras opciones como una secuencia de puntos hasta que se empezó a usar la huella dactilar. Ese, digamos, sería como el primer uso biométrico en algo muy cotidiano que tenemos como es el acceso a nuestro celular. Pero no nos quedamos ahí, sino que comenzamos ya también a utilizar el rostro como parte de esa funcionalidad del acceso seguro a un celular. Ahora, cuando pensamos en el tema de que la biometría es algo más complejo, pues en realidad no. De alguna manera está presente y lo más probable es que no nos hayamos dado cuenta. Muchas veces en controles de aeropuerto, por ejemplo,
ya se han venido implementando este tipo de soluciones que lo que hacen es ahorrar tiempo, facilitar el flujo de identificación, pero sobre todo llevar un registro de lo que está ocurriendo en este tipo de espacios para tomar acciones o decisiones de prevención. Otras veces, algunas compañías pues, han ido integrando este tipo de autenticaciones biométricas para el acceso a sus oficinas, a condominios, apartamentos, a casas. Y de hecho, esta es una tendencia que se está incrementando aún más en esta época, porque lo que se requiere, pues ya no solamente saber que quien está entrando es quien dice ser, sino también si tiene temperatura, por ejemplo, o no. Ahora, cuando vemos todos esos ejemplos, pues la pregunta que normalmente es, ¿y cómo funciona eso? Y de alguna manera lo que hacemos en Conteo es como una combinación de cómo estas cosas que hemos visto se logran ejecutar. Y es una combinación de qué. Primero, que la biometría es a través de reconocimiento facial. Segundo, que interviene el tema de inteligencia artificial. Tercero, que introducimos un procedimiento de machine learning, perdón, de deep learning, que es mucho más avanzado que el machine learning. El machine learning va aprendiendo. El deep learning no solamente aprende, sino que va configurando una red neuronal para el cálculo de datos. Y el ingrediente pues interesante en todo esto es la bioanalítica, porque todo ese proceso biométrico no solamente se hace desde un lente, sino que se puede realizar desde una cámara de video IP conectada a Internet. Y lo que nos distingue en Conteo es que somos muy curiosos. Esa combinación hace que seamos una compañía muy interesante para tener como partner al momento de ejecutar estas iniciativas biométricas. La compañía fue fundada a principios de este año, no pensábamos en todo lo que iba a pasar y de alguna manera nos ha ayudado, digamos, las circunstancias y el contexto para que las propuestas que nosotros estamos ejecutando encuentren un camino en que ya no sean ciencia ficción o ideas mágicas y se conviertan en realidad. Ahora mismo estamos operando en más de 50 ciudades de América Latina. Tenemos activados varios proyectos en formato de pilotos. Estos pilotos ya están generándole a los clientes oportunidades y opciones para capitalizar pues, esta reapertura, por ejemplo, esta reactivación de sus negocios, sobre todo después de los procesos de cuarentena que han estado viviendo nuestros países. Ahora, ¿cómo funciona la biometría? Por lo menos en nuestra plataforma, en donde tenemos una combinación de varios elementos, pues la biometría de alguna manera empieza con el reconocimiento facial. Ese reconocimiento facial se hace utilizando inteligencia artificial para que los procesos que se tienen que hacer, que son muchísimos, se puedan hacer pues, en milésimas de segundo. Esa inteligencia artificial va a permitir el cálculo de los puntos de los rostros. Un dato interesante es que cuando empezó el tema de reconocimiento facial, la tecnología generaba 256 puntos en el rostro. Pero conforme ha ido avanzando, pasamos de cientos a miles y ahora estamos en capacidad de generar millones de puntos. ¿Qué significa esto? Significa que una cámara de video, en el momento que captura tu rostro, lo que hace es encriptar la información para que esa información no sea una imagen, o sea, no sea una foto, sino sea algo como lo que está aquí al lado, un código encriptado. Ese código encriptado tiene varias ventajas. Una de ellas es que ocupa menos espacio. Una foto, por ejemplo, puede pesar de 2, 4, 6, 8 o las nuevas cámaras 12 megas, lo cual un solo elemento pues, genera mucho espacio de información en un disco. Pero una encriptación como la que nosotros generamos se puede contener en 256 bytes. Eso es muy, muy, muy pequeñito. Con lo cual, lo que optimizamos es que no ocupamos mucho espacio,
Los cálculos que se pueden hacer a través de esta encriptación son mucho más veloces y además, un dato muy importante es que aseguramos la privacidad. Cuando nos preguntan, oye, ¿y este tema, esta tecnología no vulnera la privacidad, no vulnera pues las cosas confidenciales de cada uno? Pues en realidad no, porque lo que hacemos es transformar la imagen en un código encriptado, en un dato. Ese código, pues tampoco es que alguien lo hace la opción inversa y puede reconstruir el rostro, no funciona así. Al hacerlo encriptado, pues nunca guardamos imágenes, por lo tanto nunca vulneramos el tema de la privacidad de la gente. Otro dato importante es que en el momento en que se hace esta recolección de datos, el software hace un análisis y establece los puntos de coincidencia específicos con los datos que va a recibir. Eso significa que puede calcular si la imagen que tenemos contra la imagen que va apareciendo en el video corresponde a la misma persona. Y el software que utilizamos es muy potente, llegando a una eficiencia del 99.98%. Eso es muchísimo. Es tan bueno que es considerado, según el Instituto de Estándares y Tecnología del Gobierno de Estados Unidos, como el mejor en performance del planeta. Además, todos estos puntos que vamos recolectando pues se van agregando a una base de datos y esa base de datos, utilizando un algoritmo, va traduciendo la información para que la información permanentemente sea accesible. Todo este proceso que les estoy contando ocurre en periodos muy rápidos de tiempo. Y eso hace que los datos que podamos generar puedan ser publicados en tiempo real. Significa que lo que está ocurriendo frente a una cámara se va a poder visualizar en un dispositivo móvil, por ejemplo, o en un centro de control de datos, sin necesidad de tener que esperar o tener que procesar la información de alguna manera previamente. Otro aspecto interesante es el hecho de que la información que se va generando se va comparando con la base de datos y nosotros en ese establecimiento podemos generar mecanismos para generar una alerta o para generar una acción o denegar una solicitud de información. En concreto, significa que nosotros podemos crear listas de autorización. Por ejemplo, cuando les hablaba de las oficinas que están dando este tipo de acceso a la gente que trabaja ahí, podemos identificar pues, las personas que están autorizadas para ingresar. Pero también podemos generar información de alerta. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos una base de datos de delincuentes, esa base de datos pues se puede ir comparando contra situaciones de riesgo, de prevención de riesgo, en donde encontremos a estos personajes ingresando en el área o cobertura que tienen las cámaras de video. Esto es muy interesante porque nos permitiría no solamente identificarlos, sino también trazar cómo se están moviendo, cómo se están organizando y de alguna manera entender qué acciones o qué mecanismos pueden ser más eficientes para generar un tema de prevención de delitos. Y por último, también son tan interesantes las capacidades de esta escaneo biométrico que podemos generar autorizaciones para una transacción. ¿Una autorización para transacciones? Exactamente. Una autorización, por ejemplo, para que tú puedas realizar la aprobación de una transacción de pago utilizando tu rostro. Eso ya lo haces de alguna manera cuando tienes estas tarjetas de crédito que tienen un chip con un RFID que lo que hace es hacer una autenticación por aproximación o con las apps que tienes instaladas en tu celular que se conectan con un dispositivo de pago como un POS y puedes hacer las configuraciones ahí también, las confirmaciones ahí también. Entonces, si ya podemos hacer con un chip, también con una app, ahora también lo podemos hacer con el rostro. Y esto ya no es un tema de ciencia ficción, es un tema de que existe la tecnología, no es tan cara como antes, es mucho más potente por todas las
mejoras que han habido en conexión, en velocidad de conexión a Internet, en procesamiento de datos, en equipos tipo los celulares que ahora pues son casi computadoras, una serie de mejoras que han habido que hace que esto sea posible. Y que sea posible, pues no en los países pues tipo China, Estados Unidos, Europa, sino que aquí en Latinoamérica, en Perú, podamos establecer este tipo de acciones. De hecho, estamos ya iniciando unos pilotos con unas empresas locales precisamente para este tema de validaciones para transacciones de comercio utilizando el rostro como el validador. Ahora, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué es importante integrar este tema de las soluciones biométricas? Principalmente, creo yo, por tres motivos. Hay muchos motivos más, pero creo que tres son los claves en este caso. El primer motivo es mucho más eficiente, es funcional y es innovador. Cuando digo que es eficiente, les voy a contar un caso. Esto nos ocurrió en Brasil. Conocimos una constructora inmobiliaria que lo que hacía antes de comprarse un espacio donde van a construir un supermercado, lo que hacían era enviar a dos personas para que se pararan en el lugar donde se iba a comprar el predio para contar cuántas personas y vehículos transitaban. Claro, utilizaban un celular, pues a veces le achuntaban, otras veces no. Y en el horario que tenían, pues de 7 de la mañana a 4 de la tarde, que arrancaba uno y el otro desde las 4 hasta las 10, pues lo que podían hacer o deshacer era muy básico, pero aún así era muy importante, porque le permitiría a esta constructora inmobiliaria ahorrarse muchos millones de dólares en la compra de los predios. Como saben, para el tema de los centros comerciales, supermercados o cualquier comercio, el tema de la ubicación es muy claro, es muy importante y le prestan mucha atención a elegir. Pero esto es sin biometría. Con biometría, lo que hacemos es algo diferente. Lo que hacemos es instalar 8 cámaras, una en cada una de las esquinas de donde está el predio y luego en otro anillo alrededor. Lo que hacemos luego con esas cámaras es conectarlas a nuestra plataforma y generar el conteo automatizado de personas, vehículos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero que además podemos identificar el género, saber si son hombres o son mujeres, y un rango de edad que va desde los 18 a los 65 años. Con esto, con esta plataforma, claro, aplicamos el tema de lo que les contaba de biometría a personas, pero también utilizamos herramientas de videoanalítica para aplicar el mismo esquema a vehículos. Y podemos nosotros identificar las marcas de los carros, los modelos de los autos y todo eso combinado en un esquema de registro por días o por horas. Entonces, la información que se va recolectando ya no es una información como en el caso de biometría, muy básica, muy artesanal. Esto es exacto, esto es profesional. Aquí el dato que se recoge es lo que está ocurriendo. Lo más importante, que podemos generar estos reportes en tiempo real. Cuando digo que es funcional, significa también, por ejemplo, algo muy en este momento importante, el tema de la reapertura de los negocios, ya sea un destino turístico, una zona comercial o inclusive un centro comercial. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues la solución más rápida, más simple, más barata, ¿no? que está al alcance, es pues poner unos viniles en el piso por los espacios donde transita la gente para señalizar cómo es el tema del distanciamiento. Muchas veces estos elementos de señalética son puestos como más o menos piensan que debería ser. Además, las capacitaciones se hacen pues, a los dueños del comercio solamente en el tema del procedimiento, pero no se hace más. Entonces, no se hace más porque van aprendiendo sobre la marcha, van sabiendo cuáles son los lugares más congestionados,
pero también la información de que ese lugar está congestionado, pues no llega hasta cuando ya realmente la situación se ha desbordado y es muy evidente. Entonces, ¿cómo cambia este esquema que tenemos sin biometría con biometría? Lo que ocurre es que las mismas cámaras que están en la zona se conectan a la plataforma y comienzan a realizar un cálculo en tiempo real sobre el tema del distanciamiento, marcando con líneas verdes, por ejemplo, donde el distanciamiento está adecuado, y generando unas líneas de color amarillo o rojo cuando el distanciamiento no se está cumpliendo. ¿Y esto qué es lo que genera? Que nosotros podemos generar una acción inmediata frente a situaciones donde este tipo de acumulación de personas pues puede ser algo complicado. Pero lo más importante es que vamos generando información sobre los flujos de tránsito en esquema de horas, de días, de ingresos de personas. Por ejemplo, en la imagen que aparece ahí es el estudio que estamos haciendo con un destino turístico en donde no solamente vamos a saber si hay o no un tema de distanciamiento social complicado por resolver, o por lo contrario, existen aprendizajes que se puedan aplicar al resto de destinos turísticos partiendo de esta experiencia. Ahora, si ya podemos hacer un tema de distanciamiento social, lo que también podemos hacer, y que puede ser el siguiente paso, es el tema de un sistema de alertas de prevención del delito. ¿Recuerdan cuando les decía que nosotros podemos identificar rostros? Pues muchas veces en los destinos turísticos los delincuentes se aprovechan de la situación de que las personas a las que les roban pues están de pasada, que no van a hacer la denuncia. O el robo o el hurto es de un producto tan barato o que no entra en la aplicación de un delito, es que no les van a dar mayor pena privativa de la que normalmente está contemplada en la ley. Pero lo que sí podemos hacer es identificarlos. Y cada vez que estos malhechores entren en la área de cobertura de las cámaras, podemos activar alertas. Y esas alertas pueden llegar a los organismos policiales, a los organismos de control municipal o inclusive a los mismos comercios que están en la zona. Y es que la plataforma es tan democrática pues, que no distingue si eres una cámara de la municipalidad o de un restaurante o de un hotel. Puede conectarlos a todos y manejar una misma base de datos que se vaya alimentando con situaciones que ya se han ido generando en términos de registro de malhechores o de situaciones complicadas. Esto, que empezó como un tema para resolver temas de reapertura con temas de distanciamiento social, se convirtió en una aplicación que le permite a las autoridades, a los dueños de los comercios y a la gente tomar mejores decisiones a partir del aprendizaje y las prácticas que se puedan generar en esta plataforma. Y finalmente es innovador, porque imaginémonos que podamos identificar el flujo de vehículos y conectarlos, por ejemplo, con los semáforos, para que realmente sean inteligentes. Que esos flujos puedan ir cambiando y que esos cambios puedan ser correctamente adaptables y que puedan ser más bien, se puedan capitalizar por la población y la gente. Podemos hacer que la reapertura de nuestros destinos turísticos no solamente tengan mecanismos adecuados de control, sino que además pasemos a un elemento más allá, que todo el ecosistema esté interconectado con el tema de la biometría. Es decir, tú antes de tomar el avión para llegar, por ejemplo, al Perú, pues te tomaste la foto, ya autorizaste tu validación, tu autenticación biométrica, tu rostro, de tal forma que en la aerolínea, en el aeropuerto, en la entrada del hotel o en los restaurantes, en cualquier lugar que tú vayas a visitar, pues tu confirmación para una transacción, la validación de que eres tú y que te den acceso a algún lugar, a tu dormitorio en el hotel o a una reserva que tú tengas en un restaurante, todo esto se puede hacer de manera biométrica. Como empecé al principio, todo el mundo quiere que todo sea como antes, pues yo creo que eso es relativo. En verdad no queremos
algunos que todo sea como antes. Lo que queremos es que sea mejor que antes. Y la biometría es un camino muy interesante que está al alcance de nosotros, de los negocios, de la gente, de las autoridades. Muchas gracias, amigos, por su atención a esta presentación y quedo atento a las preguntas y consultas que puedan tener. Pues aquí estoy encantado de responderles. Muchas gracias, Jean-Paul, por tu presentación. Sí, creemos que la biometría es una herramienta que nos va a facilitar la vida a todos prácticamente. Uy, no te vemos. Está bien. Creo que ya Sí. ahí está. Ya, tenemos unas preguntas que nos han dejado en el Zoom y otras que nos han llegado por interno. Te voy a transmitir la del Zoom, que tú también las estás viendo, me imagino. Un costo aproximado para instalar un equipo de biometría para el hogar, ¿cuál sería? Bueno, para el equipo del hogar en realidad es como el costo de una app. Estamos trabajando en Conteo para una solución para clientes de individuales, ¿no? En este caso del hogar, en donde a través de la aplicación puedan conectar la cámara que tengan a la plataforma de Conteo. Por ahora está en el proceso, pero seguramente va a tener un costo como el que estás pagando de la luz, tu recibo de la luz, por ejemplo, o de internet. Y si puedes ampliar la información sobre la aplicación de biometría a las tarjetas de crédito. Ok, eso es un tema súper interesante porque la mayoría de los fraudes que ocurren en el sistema bancario ocurren por la suplantación de las personas, ¿no? Una persona que dice ser tú, pues aparece en un comercio, presenta una tarjeta de crédito, nadie sabe que esa tarjeta de crédito no es de la persona y se genera una transacción. O alguien te clona la tarjeta o te hackean la clave. Pero lo que no se puede hacer es que te duplique el rostro. Bueno, por ahora no se puede hacer. Bastante difícil. Y además que reconozcan no 256 puntos, ¿no? La tecnología que nosotros utilizamos genera casi 1,5 millones de puntos. Entonces, con esas condiciones, los bancos pueden tener mecanismos de autenticación, o sea, en vez de poner una contraseña como hacías en el teléfono de números o de dígitos, lo que vas a tener es una validación biométrica. Los bancos, en ese caso, van a pedirte que tú autorices que esa función esté activada al momento de pagar. Eso es muy importante. Tú, como cliente del banco, pues le pides al banco, quiero autorizar mi rostro como un medio de autenticación para mí. Mira, Y con justo, eso, cualquier pago, pues lo vas a poder hacer. Sí, Alberto. no, que justo hay una pregunta muy, muy interesante ahora que todos tenemos que tener mascarilla y todo el tema de protección, si también te va a reconocer con las mascarillas y con todos estos implementos de seguridad. Por supuesto que sí. Imagínate, esta es la zona del rostro, digamos el 100%. Y si yo cubro hasta por acá, me queda como el 30%. Recuerda que hay 1.200.000 puntos. Acá ya tengo 300.000 puntos. Yo puedo solamente viéndote en este lado reconocer. Si envejeces 10 años, también te puedo reconocer. Si te disfrazas como payaso y te maquillas y te pones una nariz falsa, también te puedo reconocer. Porque fíjate, y es muy buena la pregunta, nosotros no guardamos una foto. Pues no hago una comparación de foto a foto. Lo que yo es transformo la información de tu rostro en un algoritmo. Y ese algoritmo es el que tiene la información con millones de puntos de referencia. Nos ha llegado una pregunta también similar al respecto. ¿Qué pasa cuando quieres poner una foto frente a la cámara? ¿También la reconoce? Sí, muy buena la pregunta, porque normalmente las campañas que tenemos para el tema del pago con el rostro es que te pedimos que nos guiñes el ojo o que sonríes. Entonces, en ese punto ya se genera de que quien está al frente pues está vivo Es en y tiempo no es real. una muy buena foto de impresión, ¿no? ¿En qué O está muerto. sectores, ¿en qué sectores puede ser aplicado el control biométrico? Bueno, prácticamente en todos. Nosotros tenemos proyectos generándose en Fuerzas Armadas, por ejemplo,
Para el tema de retail, centros comerciales, supermercados, a nivel de gobierno, municipios que tienen a su cargo destinos turísticos, sector financiero, pues en ambos lados, banca y comercios, en el lado de seguridad. Mira, fíjate que hay uno de los pilotos que estamos haciendo en un aeropuerto, vamos a implementar en un aeropuerto, en donde si alguien deja un maletín y ese maletín no se mueve, genera una alerta. Si frente a la cámara hay alguien que se está peleando, genera una alerta. Entonces, los mecanismos para el tema de la biometría pues, son bastante amplios. Lo único que nosotros sí somos muy cuidadosos del uso de la biometría es que no vulnere pues, los derechos de confidencialidad y de privacidad de la gente. ¿Se puede interferir el reconocimiento facial con algún dispositivo electrónico? No. ¿Cuál es el soporte técnico que ustedes tienen? Fíjate que ese es como uno de nuestros mejores argumentos comerciales. La mayoría de tecnología biométrica que existe en el mundo pues está hecha en China o en Estados Unidos y algunas en Europa. Y tú puedes comprarlas y tener un costo pues muy barato de ingreso, pero ya a la hora que te toca hacer el soporte, el mantenimiento, la comunicación, te toca hablar en español con alguien que está en China o en la India o en Estados Unidos, si es que tienen la opción en español. Nosotros tenemos un soporte en el idioma local, la gente que hace el soporte vive en las ciudades donde se hacen los servicios, por lo tanto, no solamente es más eficiente la atención a los clientes, sino que nosotros le llamamos la excelencia en la gestión con los clientes. O sea, cuando un cliente llega con un problema, es porque no estamos haciendo algo bien. Más bien buscamos que el cliente siga creciendo con el tema de la tecnología. Como te contaba en los ejemplos, tuvimos un cliente que empezó puntualmente con distanciamiento social. Ya estamos hablando de Smart Cities. Ya estamos hablando de interconectar a todos los comercios del lugar para que tengan un tema de prevención del delito, pagos con el rostro y mecanismos, por ejemplo, antifraude. Y empezó con distanciamiento social. ¿Cuál es el portafolio de la empresa? Nosotros nos estamos orientando a 4 sectores principalmente. El tema de gobierno, el tema del sector financiero y bancario, el tema de lo que es seguridad y el tema de lo que es retail. Ahora mismo la compañía, pues en varios de los proyectos que estamos ejecutando, tenemos acuerdos de confidencialidad precisamente porque las empresas con las que estamos haciendo estos pilotos van a ser las primeras en lanzar en la región este tipo de tecnología. Entonces no se quieren perder la primicia, de decir la primicia a ellos, ¿no? Pero sí te puedo contar acerca de los partners con los que estamos trabajando. El hecho de que nosotros tengamos la tecnología pues hace que también sea necesario 2 patas más. La primera, el tema de los equipos. O sea, ¿cualquier cámara puede servir para biometría? La respuesta general es sí, pero siempre y cuando tenga capacidad de conectarse a internet, o sea, tiene que ser una cámara IP, tenga un lente potente, o sea, por lo menos 4 milímetros, y tercero, que sea una cámara más nueva, no tan antigua, para que la conexión que se pueda generar alcance toda la performance que tiene la plataforma. Y ahí tenemos un acuerdo con una compañía transnacional que se llama IND para lo que es instalación de los equipos, provisión de equipos y mantenimiento de los equipos. Esta alianza la tenemos en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador y en Brasil. Y la segunda marca es Hanwha. Hanwha es una compañía coreana que se compró la división de videocámaras de Samsung. Entonces, esas cámaras pues, son súper potentes, súper buenas y ya la misma reputación que ganó Samsung en esa industria pues, nos ayuda a nosotros también a tener una oferta adecuada. Un participante nos indica que había leído que en China estaban burlando el reconocimiento facial con lentes especiales.
¿Es cierto o hay algo de ficción en eso? Puede ser algo de ficción. El tema del reconocimiento es que tú puedes quizá confundir, pero no engañar, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se está poniendo unas máscaras reflectivas, entonces llega la luz y entonces no se ve tu cara. Ya eso sí es difícil de que una cámara de reconocimiento facial tenga rayos X y te vea por detrás de esa cámara. Eso obviamente no se puede hacer. Pero lo que te digo, puede confundir, pero no engañar. ¿La biometría tendrá efecto de menores costos para las personas? Por supuesto, es como el Internet. O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan, en principios del 2000, tener un acceso a Internet era pues un lujo, carísimo. Y además la velocidad era muy básica, muy lenta y todo. Con el tiempo, pues prácticamente ahora tenemos Internet casi gratis. En el 2000 era impensable que en un parque público, por ejemplo el Parque Kennedy, tengas Internet gratis. En el 2000 era imposible pensar eso, ahora en el 2020 es como, ¿y por qué no lo debería, y por qué no lo podría tener? O sea, lo ves como no solamente normal, sino como que Una debería tener. necesidad. Uh -huh. Mencionaste sobre el caso de del uso de la biometría en la seguridad. En el caso de que el sistema detecte una persona que está buscada por la justicia, ¿cómo es el proceso que se sigue? ¿Se reporta directamente a la policía? ¿Hay un operador que lo ve? ¿Cómo se genera la alerta? Claro, normalmente ese sería el mismo mecanismo que ya se tiene con la delincuencia o los delincuentes, pues como ya viene sucediendo. El tema de la biometría lo que agregaría es más precisión, o sea, que no atrapen a alguien, un homónimo, por ejemplo, o a alguien que se parece a, o al hermano de, sino que pueda ser como mucho más exacto y que tengas además los sustentos como para hacer que esa persona que haya sido aprendida pues tenga, sí, o sea, no robó una vez, ya va 100 veces que lo encuentran robando, 40 veces lo han atrapado, 50 veces lo han soltado, pues ya ahí vas generando como el sustento que muchas veces los fiscales o el Poder Judicial pues no tienen esos insumos. De alguna manera esto es un elemento más a lo que ya existe. En el caso del Perú específicamente, pues lo que toca hacer es que primero haya una base de datos centralizada de este tipo de personajes y segundo los mecanismos legales y de procedimientos para que no se le vulnere ningún derecho a nadie, ¿no? Dos últimas preguntas. ¿De qué manera la biometría nos puede ayudar en esta nueva normalidad? Fíjate, esa es una excelente pregunta, Alberto, y te agradezco mucho la interrogante porque eh, hace 3 meses era impensable hablar distanciamiento social, no estaba en nuestro lenguaje. La posibilidad es que nosotros empezábamos a vislumbrar para lo que era la transacción, o sea, que puedas pagar cosas con tu rostro, era, bueno, de acá a 5 años en Perú, pues lo vamos a implementar. Lo que ocurre ahora es que ya es normal que no tengas que pagar con efectivo. Es normal que puedas hacer muchas cosas de manera electrónica. Es normal que utilices aplicaciones para hacer cosas que antes pues las hacías yendo al lugar. Entonces, la biometría lo que va a hacer es facilitar y abaratar todos los costos de lo que sea autenticación. Ya no vas a tener que tener 40 vigilantes en un centro comercial. Basta con las cámaras de video que tienes. Ya no vas a tener que estar haciendo un control manual de cuánta gente se subió al metropolitano y si ya está el metropolitano a full o en su capacidad, pues eso se puede hacer automáticamente. Ya no vas a tener que tener un problema de delincuencia porque hay ya lugares donde no se puede enviar un oficial de la policía. Basta que haya una cámara, que puede ser del gobierno, de la municipalidad o de una persona, conectada al sistema, para que a ese lugar comience a respirar seguridad. Entonces, lo que va a hacer la biometría es acelerar estos cambios, que son todos positivos, utilizando herramientas que van a ser más transparentes, más eficaces y más funcionales en nuestra vida.
La última pregunta. Espera, no sería una más. ¿Puede hacer conteo de pasajeros en un tren o en el bus? Sí, yo puedo hacer desde el momento que están ingresando o saliendo, inclusive dentro del mismo bus, hacer este tipo de servicios biométricos. No tanto desde un enfoque de hipervigilancia, sino más bien desde un enfoque de facilitarte las cosas. Por ejemplo, usábamos muchos el ticket o a veces un código QR en nuestro celular para mostrarlo. Con el tema del biométrico, pues simplemente apareces, esta es tu cara, no tienes un sol, no tienes el ticket, te rotaron el celular, tú tienes tu rostro. Vas a poder ingresar, si eres un cliente super VIP, pues te van a reconocer, bienvenido, ¿cómo estás, Jean Paul? ¿Qué ha sido tu vida? Si eres un personaje que tiene una alergia, pues ya van a saber que eres alérgico a algo. Si tienes una condición médica importante, pues vas a poder gestionarla. Entonces, todo lo que trae la biometría es para el bien de la gente y para el bienestar de la gente. No nos enfocamos nosotros en la hipervigilancia, sino en el hiperbienestar. Bien, están llegando unas cuantas preguntas más. Yo creo que ya estas dos que han llegado y una más serían las últimas. Perfecto. Si una persona se ha realizado una reconstrucción facial o cirugía en su DNI tiene otro rostro, ¿cuál es la que vale para el sistema? Con la que se haya hecho el último reconocimiento. Si es que no coincide, nosotros podemos generar una alerta para enviar esa alerta a las autoridades y que hagan la validación, ¿no? ¿Cuál sería la metodología para la identificación facial de un ciudadano para tramitar un pasaporte en el exterior de manera remota? Pues la manera interesante es que se puede hacer remotamente, no tienes que estar físicamente en el lugar. Como te decía, en el momento que una cámara hace el reconocimiento, puede guardar más de 1.200.000 puntos. Lo que buscaríamos en todo caso es que el cliente que ejecute este tipo de tareas disponga de buenas cámaras. Ahora, si la hace con su cámara de computadora, pues ya es más limitada la performance, ¿no? Pero eso es La algo muy... resolución. Uh-huh. Por ejemplo, Y, alguien que esté enfermo, que no se puede movilizar y necesita hacer un trámite en vivo y en directo, pues con esto ya no tiene que levantarse, ir, enfermarse o complicarse más la existencia, sino que lo puede hacer desde donde esté. Como te hablamos, decía, es lo mejor del mundo la biometría. hablamos al inicio de que esto parecía mucho de ficción y en muchas películas vimos que había el gemelo bueno y el gemelo malo. ¿El sistema también te identifica eso? Totalmente. Aun cuando sean gemelos o mellizos, siempre hay diferencias. Sobre todo cuando tienes 1.200.000 opciones que hacerlas matching, ¿no? Yo tengo, mi papá y mi tío son gemelos, Ya. idénticos. Yo mismo me he confundido en algún momento, pero si los ves detenidamente, pues son diferentes. Ahí es donde entra la inteligencia artificial. Puedo hacer millones de cálculos en simultáneo y casi al instante decirte si eso no es. Y ahora sí, la última. ¿Cuál es el costo de un software de este tipo? Mira, nosotros para el tema del cálculo utilizamos dos métodos. Si eres una empresa que ya está haciendo un tema de seguridad, o sea, ya le estás invirtiendo a seguridad, probablemente incremente o el costo de implementar esto esté entre el 5 y el 10% de ese costo que ya le dedicas a seguridad. Pero si nunca has hecho seguridad, como el amigo de repente en su casa que no tiene ni siquiera la cámara, pues probablemente sea el 20 o 30% de su presupuesto para este tipo de circunstancias. Ahora, ¿quiénes son nuestros clientes? Pues ahorita no son personas, son empresas medianas y grandes, algunas pequeñas que se juntan entre ellas, por ejemplo, en una zona de boutiques, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo, en Lima, la calle Conquistadores. Ya. Nosotros podemos agremiar a todos los comerciantes de esa calle y entre todos pagan la licencia y usan el servicio.
Otras veces es un municipio el que compra el servicio y se lo regala a los comercios. Porque, claro, el comercio ya está pagando unos impuestos. Y el comercio dice, oye, tú, municipio, pues tú quieres ayudar con el tema de la seguridad, que el tema de la reactivación económica cumpla con las medidas, que además conozcamos dónde le están yendo mejor las cosas y dónde no, y que además eso ya nos quede como un Smart City, pues, que te toque a ti la municipalidad que haga la inversión. Listo, Igual Jean-Paul. no es más caro que lo que se paga por un sistema de seguridad. Paul, muchísimas gracias. Nos has adelantado el futuro. Hace unos días vi que habíamos hecho un informe que esta cuarentena en el mundo nos había adelantado digitalmente unos 5 años. Entonces, claro, estas tecnologías son las que estamos viviendo actualmente. Así que nada, muchas gracias, Jean-Paul. Esperamos contar contigo en otra oportunidad y a todos los que se han conectado. Muchísimas gracias también. Nos estamos viendo. Gracias a ti, Alberto. Un abrazo grande. Saludos desde Colombia. Acá está lloviendo torrencialmente, pero firme para la presentación. Un abrazo. Igual, nos vemos. Cuídate. Gracias. Hasta luego.